el 0,8 el 0,8 representaba la mejor combinación de propiedades mecánicas, y en esta con mejor combinación de propiedades mecánicas era la mezcla de los dos extremos, formita con cementita, y dijimos que todos aquellos que tengan menos de 0,8 iban a ser de granos blancos y azulados, combinación de ferrita y perlita. Todos los que tenían más de 0,8 iban a ser combinación de cementita más perlita. Dijimos que la propiedad mecánica más importante iba a ser la tenacidad, en el caso de los de menos de 0,8, y en los de más de 0,8 iba a ser la dureza o la fragilidad. Es decir, estamos diciendo que uno es más blando que y el otro es más duro que. Dijimos que este punto se conocía como el eutectoide, y a partir de eso la familia se dividía en el hipoeutectoide y el hipereutectoide. Dijimos también que el límite para nosotros iba a ser el 2%, porque el 2% representaba la última oportunidad que tenía el acero para llegar a la austenita, que era la mejor combinación, que era grano pequeño blanco. ¿Ya? Hay que buscar la relación entre tres cosas. Era la composición química, representada por el porcentaje de carbono, las propiedades mecánicas y la microestructura. Si bien usted no va a ver la microestructura, no la va a conocer, pero a partir de las diferentes microestructuras usted puede enganchar las otras tres cosas, siempre asumiendo que la microestructura iban a ser los granos que usted va a ver si es que trabaja alguna vez con un material con microscopio asociado. Entonces, a partir de esto nosotros dijimos que este iba a ser nuestra principal arma para ver el caso puntual de los aceros. Acá aparecen las fotos, las imágenes que estábamos describiendo. Acá tenemos la posibilidad de ver la ferrita, es lo que usted debiera ver, si usted es un acero que tiene hasta 0,02. Acá estamos viendo justamente el eutectoide o la perlita. Y en el caso puntual de usted, lo más probable es que siempre esté trabajando con estructuras ferrito-perlíticas, es decir, siempre va a estar trabajando con estructuras blancas con achurado. Ahora, dependiendo del porcentaje de carbono, es si la zona va a estar más o menos achurada. Con esto usted está en condiciones, como habíamos comentado, usted está en condiciones de ahora entender el paper, que está en el aula, donde el paper está referido al Titanic, pero del punto de vista de los materiales. Es decir, está el punto de vista del porcentaje de carbono, la microestructura y las propiedades mecánicas. En este paper se hace mención que usted va a ver principalmente los 4 vértices del tetraedro, es decir, el comportamiento, el procesamiento, la estructura y las propiedades mecánicas. Se supone que eso nosotros lo vamos a evaluar en línea, ya, para que usted entienda el formato de la prueba. Conocemos los tratamientos, o sea, conocemos el acero y conocemos el diagrama de hidrocarbono. Nosotros dijimos que lo más interesante de esto era que no importa el acero que tú tengas, todos deben o tienden a ir hacia la austenita. ¿Por qué? Porque tenía la mejor combinación de propiedades mecánicas. Entonces, si miramos el diagrama, nos vamos a dar cuenta que la austenita, del punto de vista de la composición, llega hasta el 2%, pero desde el punto de vista de la temperatura, parte de 723. Entonces no importa la cantidad de carbono que tengas, no importa. Todos deben tender, en el caso no va a ser el carbono, todos deben tender ir hacia la austenita.
Y ir hacia la austenita significa que usted va a tener que calentar el acero. ¿Ya? Una vez que usted calienta el acero, deberá llegar a la condición de la austenita y a partir de eso empezar a ver qué va a pasar desde el punto de vista de su estructura. Si usted se da cuenta, calentamos hasta la austenita. Supuestamente acá tenemos la mejor combinación de propiedades mecánicas. El problema es que esto parte de 723 hacia arriba. Y usted con el acero trabaja a temperatura ambiente. Entonces, ¿qué es lo normal que usted debiera hacer? ¿Qué es lo lógico? Se supone que usted debiera enfriar este acero y ojalá al momento de enfriar parte de la austenita esté abajo. Eso es lo que estamos pidiendo. ¿Se fijan entonces cuál va a ser el tratamiento térmico tradicional? El que usted va a calentar para llegar a la austenita y después usted va a tratar de enfriar. Y dependiendo cómo enfríe, va a ser las condiciones que va a tener. ¿Ya? Para eso existen diferentes tratamientos. Los más conocidos, los dos primeros, se conocen como tratamiento de baja temperatura. Pregunta, ¿baja temperatura respecto de quién? ¿Del ambiente? Casi. Casi, de los 723. Recuerden que nosotros hemos recalcado constantemente que 723 es el cambio. 723, a los 723, comillas, al acero le pasan cosas. Del punto de vista magnético a los 520, pero desde el punto de vista de la microestructura a los 723. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Estos dos primeros son tratamientos térmicos de baja temperatura. Baja temperatura. Es decir, ambos son menos de 723, se mantienen y después se enfrían. Ambos tratamientos, el alivio de tensión y el revenido, buscan el mismo objetivo. ¿Qué es lo que buscan? La redistribución de la energía. Como van a buscar la redistribución de la energía en los límites de grano, ambos logran el mismo objetivo, comillas, que sea más blando. ¿Sí? ¿A qué temperatura sufrió un cambio magnético? A los 723 de microestructura y el magnético a los 520. ¿Ya? Entonces fíjense, si ambos cumplen lo mismo, ambos pertenecen a tratamiento de baja temperatura, ¿por qué esa diferencia? La diferencia va a depender de la energía. Nosotros hablamos que va a redistribuir la energía residual. Esta energía residual que viene a ser, en una parte, en el alivio de tensiones, la energía residual va a ser mecánica. ¿Qué hablamos con energía residual mecánica? Si usted dobla, corta o golpea el acero, usted le está entregando energía mecánica. ¿Se fija? En cambio, si usted hace enfriamientos más violentos que el ambiente, fíjate, si tú haces enfriamientos más violentos que el ambiente, la energía acumulada es térmica y sería revenida. ¿Se fijan? Si bien los dos cumplen el mismo objetivo, va a depender por qué lado viene. Si usted, por ejemplo, si usted va a Viña y viene de Valparaíso, va a ser alivio de tensiones. Y si usted viene de acá de Quilpué hacia Viña, va a ser revenido. Van donde mismo, logran el mismo objetivo, pero el nombre es diferente. Técnicamente, y el propósito es diferente, pero logran el mismo objetivo. Ojo con eso. Borro, fuera. Entonces, siguiente caso, mira. Los tres siguientes me hablan de alta temperatura. ¿Qué deberíamos entender por alta temperatura? Sobre 723, ¿se fijan? Entonces, ¿qué va a ocurrir en los otros? Voy a calentar sobre 723. Una vez que esté acá arriba, lo que estábamos comentando, va a depender cómo usted enfríe, para ver qué tratamiento podría tener. Es decir, como todos se calientan, el nombre lo recibe el enfriamiento a partir del medio. Ejemplo, el ambiente, si usted saca la pieza y lo deja del ambiente, el enfriamiento debiera ser, comillas, normal, porque usted lo dejó del ambiente. Ese enfriamiento que es, comillas, normal, aunque suene raro, se conoce como normalizado. ¿Se fijan?
¿Qué es lo que es un normalizado entonces? Usted caliente, saque la pieza del horno y la deje enfriar en las condiciones ambientales. ¿Sí? Va a depender de la pieza. Generalmente mínimo 45 minutos. ¿Cierto? Esto también se pone más blanco, se pone más duro. Acá, eso, después déjame enganchar eso después, mira. Ambiente normalizado, ¿ya? ¿Cómo es la extracción de calor del ambiente? Sí, lenta, sí, normal. Normalizado. Mira, el que está antes del normalizado, que es el recocido, la gracia es que tú ahora vas a calentar a sobre 723, pero después vas a apagar el horno y vas a dejar la pieza adentro. Con el calor que se mantenga, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hacer el enfriamiento? ¿Cómo hacer el enfriamiento del recocido? Supuestamente va a ser muy lento respecto al normalizado. ¿Te fijas? Entonces, fíjate, cuando hablemos de recocido, horno. Cuando hablemos de normalizado, ambiente. ¿Qué es lo interesante? Fíjate que la definición habla de ambiente, habla de horno y habla de ambiente. Y de ahí para abajo, comillas, no importa. Para el diagrama hierro-carbono, llega a estar normalizado. Es decir, en el recocido tuvo tanto tiempo el acero, tanto, que logró, ¿cómo se llama? A ver, se logró tanto, tuvo tanto tiempo el material para transformarse que le quedó energía de sobra. Entonces, cuando tú haces un recocido, lo más probable, cada vez que tú hagas un recocido, el material va a llegar a su condición de dureza original. Es decir, los aceros más blandos deben ser aquellos que son recocidos. ¿Se fijan? Y los más duros normalizados, ¿no? No sé todavía. Solamente estamos hablando de los más blandos. ¿Ya? Eso quiere decir que algo va a pasar con los aceros cada vez que tú le hagas un recocido. Doblas un acero, le diste mucha energía mecánica y se lo pasaste a otra persona. Y esa persona no sabe qué acero es. Entonces, ¿qué podría hacer? ¿Qué podría hacer, entre comillas? Meter la pieza al horno, hacerle un recocido y después mirar. Y ahí debería tener la microestructura original y la dureza lo más parecido al original. Y tú con eso podrías decir, mira, por la microestructura y la dureza, lo más probable que sea este acero. O usted usa la prueba de chispa y la dureza, mira, se acerca a este acero. Yo gustaría eso. Si te pasan un trozo y tú no sabes qué acero es, en teoría podría hacer tres cosas rápidas. La primera, comprobar si es acero. Pega el imán. No se pegó. Podría no ser acero. Segunda opción, ¿qué haría usted? La prueba de chispa. Porque si no se pega y saca chispa, al tiro, inoxidable. La gran mayoría de los inoxidables cumple ese formato. ¿Se fijan? Tercera opción. Dureza. Porque si usted con la chispa se da cuenta que tiene destellos y espigas y tiene un valor de dureza predeterminado, usted podría acercarse al acero. Por ejemplo, mira, tiene 90 abrines, lo más probable es que sea un diafecto. Cosas así. ¿Ya? Entonces, fíjense. Hasta aquí funciona. Todo calza. Es como la vida. El diagrama hierro-carbono dice que usted entró a esta carrera, por ende, según el diagrama hierro-carbono, usted va a salir. Así que veamos el vaso medio lleno, va a salir. Ahora, ¿en qué tiempo? Es el problema. Y para eso, al igual que la vida, nos presentan algunas salidas. Fíjate que cualquier cosa que sea más rápido que el ambiente me provoca un cambio. ¿Qué cambio?
¿Qué cambio? Ese cambio me va a provocar un cambio en la misma estructura de forma y de fondo. ¿De forma y fondo de quién? ¿Quién es nuestra principal referencia en el diagrama de carbono? No. ¿Qué es lo que tú ves realmente? ¿Austerita? Empieza con P. Perlita. Acuérdate que el principal problema que podríamos tener, el principal problema que podríamos tener es justamente los cambios que se van a producir a partir de la perlita. Entonces, cuando uno habla de cambios de forma y de fondo, está referido a la perlita. ¿Se fijan? Entonces, miren, se supone lo que nos están diciendo en el fondo es tenemos nuestro material que es blanco y achurado. Tú lo calentaste, lograste blancos pequeños. Si tú lo enfrías hasta temperatura ambiente, deberías obtener achurado. Casco pelota de fútbol, achurado. ¿Qué pasa si la condición es más rápida que el ambiente? La primera condición me habla que se genera un cambio de forma. ¿Forma respecto de quién? Aquí la forma es, el grano es alargado producto del enfriamiento y es achurado por dentro. Ah, mira, achurado, se mantuvo achurado. ¿Me fijas? Pero cambió la forma. Esta condición se llama vainita. ¿Qué es lo que es la vainita? La vainita sería el enfriamiento más brusco de la perlita. ¿Qué pasa con sus propiedades mecánicas? Se mantiene la matriz, se mantiene la resistencia de la vainita, pero como su grano es más alargado, comillas, es más duro. Mantiene la mejor conservación, pero es más duro. ¿Ya? Y la otra opción es que el enfriamiento sea, comillas, muy violento y haya cambio de forma y fondo. ¿Por qué uno habla de forma y fondo? Porque uno habla de forma, porque tiene la zona circular alargada, y de fondo, porque ahora no está achurado, está blanco. Y esto se conoce como martensita. Entonces, fíjate, la vainita y la martensita no aparecen en el hidrocarbono. ¿Por qué? Porque son enfriamientos que dependen del tiempo. ¿Te fijas? Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que si yo enfrío más rápido que el ambiente, podría tener vainita. Y ese más rápido que el ambiente, como nosotros los sanzaros no nos gustan los calificativos, nos complicamos. Porque más rápido que el ambiente, aceite. Más rápido que el ambiente, aceite agitado. Agua agitada. Salmuera agitada. Nitrógeno líquido. Entonces, si te das cuenta, hay un popurrí de medios, que me condicionan el enfriamiento más rápido que el ambiente. Entonces, cuando ocurre eso, uno genéricamente les llama temple. Entonces, ¿qué es lo que es un temple? Es el enfriamiento más rápido que el ambiente. Entonces, cuando a ti te dicen que fue enfriado más rápido que el ambiente, tú lo que estás diciendo inmediatamente que va a ser, que comillas, va a ser más rápido que el ambiente. Entonces, tengo muchos medios. Entonces, la verdad, que me perdonen aquellos que tienen ese gran y glorioso
nombre y apellido, es como que a ti te preguntaran, oye, ¿has visto al Juan? Respuesta, ¿qué Juan? No sé, ejemplo, Juan Pérez. Entonces, lo que estamos diciendo acá es que si tú dices que el material fue templado, tu referencia obligada, aparte de sacarte el gorro, tu referencia obligada, muy bien, tu referencia obligada debiera ser el medio. Mira, fue templado, ¿dónde? En agua. Templado en agua. ¿Fue templado dónde? En aceite. Templado en aceite. Y fíjate que esa condición, el templado en agua o templado en aceite, te amarra inmediatamente a que tú estás diciendo, eso es lo que no quiero hacer. Me está diciendo que puedo tener esta combinación. No seamos así, si bien somos sansanos, no tenemos que ser tan taxativos. No hay un medio que me diga, mira, si tú enfrías, por ejemplo, si tú enfrías en aire agitado vas a tener vainita. Y si tú enfrías en agua agitada vas a tener martensita. No me dice eso. Lo que me dice es que es enfriamiento más rápido que el ambiente y puedo tener estas combinaciones. Es diferente. Lo que sí se ha demostrado es que a mayor porcentaje de carbono, usted tiene más probabilidad, a mayor porcentaje de carbono, usted tiene más probabilidad de que haya martensita en un enfriamiento. Eso sí se ha demostrado. No que hay solo martensita, por favor, que hay mayor probabilidad de que haya martensita. Y otras cosas. Eso es lo que podemos decir. Ya, fíjense. Si nos ponemos a pensar, lo interesante es que la palabra temple me dice muchas cosas, pero no me dice nada. ¿Se fijan? Y cada vez, y con eso paramos inmediatamente lo que está arriba, cada vez que se enfríe más rápido que el ambiente, por eso está la diferencia, cada vez que yo enfríe más rápido que el ambiente, ¿qué es lo siguiente que debo hacer? Si enfrío más rápido que el ambiente, tengo energía térmica acumulada, por ende, revenido. Por eso uno habla que el material tiene un temple y un revenido. ¿Para qué no sirve el revenido? Comillas, para que quede más blando, pero mantengo la misma estructura. Es decir, en el peor de los casos, podríamos obtener martensita revenida. Es decir, la forma de la martensita es un poco más blanca. ¿Ya? Y eso es lo que usted está viendo acá. Fíjense. Acicular blanco. Martensita, curso, martensita. ¿Se fijan? Entonces, claro que hubo un cambio. Mira los granos. Y eso hace que su condición de dureza cambie. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? No, grano más pequeño tiene mejor combinación de distribución de energía. Grano más grande, más dureza. Entonces, el temple tiene más energía que el recogido. Sí, mucho más energía. Por eso es más práctico. De hecho, se supone que, haciendo la misma analogía que habían comentado ustedes con el diagrama de carbono, el diagrama de carbono te dice que si tú entraste vas a ser técnico. El problema es que el diagrama de carbono te dice cuándo. ¿Qué es lo peor que puede pasar contigo? Comillas, que te hagan un temple. Es decir, que tú pensabas salir a los 5 semestres y saliste a los 2. Lo probaste 2 veces, chao. Fuiste bueno. No estamos haciendo. El enfriamiento fue más rápido que el ambiente. El ambiente me decía que yo tenía que estar 5 semestres, tuve 2. Saqué un vale otro de alguna asignatura. No más nombre, materiales. Perdón, el robo del día. Entonces, frente a eso, mira, tenemos alivio de tensiones, revenido, baja temperatura. Tenemos recocido normalizado, temple, alta temperatura. Diferencia, los dos primeros redistribuyen la energía y lo hacen ser más blando.
Los tres siguientes, ¿qué es lo que buscan? En teoría. Los tres siguientes buscan la austenita y tratar de que la austenita esté a temperatura ambiente. Y el problema es que estos tienen condiciones diferentes para la austenita. Si nuestro objetivo fuera la perlita, este sería el mejor, el normalizado. Si nuestro objetivo fuera la perlita, este es nuestro mejor acero. Porque ahí tengo el mejor tamaño de perlita. Justo el enfriamiento del ambiente, que es cuasi estático, hace que tenga perlita. Cualquier cosa más rápido que el ambiente me condiciona y me tensiona las cosas. Eso es lo que estamos diciendo. ¿Ya? Termoquímico. Mira, químico. Es decir, a este grupo yo le voy a agregar un elemento químico a mi elemento mecánico. Necesito, por ejemplo, que mi eje aumente su dureza. ¿Qué es lo que me dice en un primer momento? Me dice que... ¿Qué es lo que me dice? Me dice que este elemento químico quiere aumentar la dureza. Primera opción, ¿qué haría? Calentar y enfriar. Y dependiendo del medio, voy a dar la dureza. Si lo frío en aceite, si lo frío en agua, en estas cosas raras. Pero resulta que necesito que este acero sea más duro de lo que puede ser. Por último, lo enfrié en nitrógeno ultra archi requete contra líquido. Acuérdate que el nitrógeno líquido, la temperatura es menos 200. Inventé un nuevo enfriamiento, menos 1000. Ni ahí con Kelly. 2 horas para frío. Al momento de enfriar, miro la dureza y me encuentro que tiene la misma dureza que si hubiese enfriado en salmuera. Entonces, esos cambios me dicen que, aunque suene raro, insisto, los materiales son como la vida. El acero te va a dar todo lo que puede dar y no puede dar más. Como alguna canción por ahí en el Alberto Plaza, no me pidas más de lo que puedo dar. Es carbón y dureza y puedo dar hasta esto y punto, no doy más. ¿Te fijáis? Pero claramente necesitas más. Suena raro. Entonces, frente a eso, la otra posibilidad es que tú cambies las condiciones del acero. ¿Cómo vas a cambiar las condiciones del acero? Aunque suene raro, le voy a agregar carbono. Si le agrego carbono, aumenta su dureza. Entonces, ¿qué hago? En el horno genero una atmósfera rica en carbono, meto la pieza, va a producir algo, el carbono que está en el ambiente se va a ir a la pieza. Como el carbono que está en el ambiente se va a la pieza, ¿qué va a pasar con la composición química de ese material? Va a cambiar, va a aumentar el carbono. Y como va a aumentar el carbono, el material va a ser más duro. Entonces voy a lograr condiciones de mayor dureza respecto a que si fuera solo. ¿Se fijan? Eso se llama cementación o carburización. Entonces, ¿el material tiende a atraer las partículas de carbono? Depende de las condiciones del horno, depende de las condiciones del ambiente. Porque puede pasar el efecto contrario. Generalmente, cuando usted tiene aceros mayores que 0,20, y usted coloca el elemento en el horno y no hace nada en el ambiente, le aumentó la temperatura, ¿qué es lo más probable que pase con este acero? Que el carbono va a empezar a salir. ¿Te fijáis? Y como empieza a salir, usted se da cuenta inmediatamente porque ese acero por lo general empiezan a salir capas. Tú sacas ese acero de esa temperatura y se ven las capas que van saliendo. Y tú lo que provocaste que ese acero en particular, comillas, perdiera carbono, por ende se va a descarburizar. Entonces hay que tener cuidado cuando usted va a hacer un tratamiento. Quiero mejorar las propiedades mecánicas, carbono. Quiero mejorar las propiedades ambientales. Es decir, lo que quiero hacer, quiero evitar de que el ambiente me quite cosas.
¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a galvanizar. Es decir, le voy a agregar zinc. ¿Para qué me sirve el zinc? El zinc me sirve para proteger y así evitar que se oxide o se vaya a corroer con el ambiente. Galvanizar o zincar. ¿Ya? Y existe la otra condición. No, necesito que mi elemento mecánico mejore las propiedades mecánicas y mejore la resistencia química. ¿Qué es lo que hago? Voy a nitrurar. Es decir, van a haber piezas, y lo más probable es que a usted le pase, que van a haber piezas que tienen una dureza extraordinaria. ¿Qué tan extraordinaria? Sobre 70 Roswell C. 70. Usted ya sabe que 70 es alto. ¿Se fijan? El problema es que van a ser sobre 70 Roswell C, pero el espesor es muy pequeñito. Por ejemplo, 70 Roswell C, con suerte, con 1 milímetro de profundidad. Con suerte. Entonces, ¿esos qué van a hacer? Van a aumentar su resistencia mecánica y van a estar protegidos contra el ambiente. Esos son los nitrurados. Si usted se da cuenta que tiene un acero nitrurado, lo mejor que puede hacer es tomar el elemento, pescar su herramienta de corte, comillas, y desbastar más adentro. ¿Qué pasa si usted desbasta más adentro? Exactamente, más adentro está más blando, por ende va a sacar todo. Es como que usted quisiera pelar y va a sacar la primera capa. El problema es si se supone que se está cementado, tengo carbono más adentro. Entonces, ¿cómo usted, un simple mortal, va a entender si el material está templado o está cementado? Ah, voy a hacer dureza. Salió duro. Entonces usted lo que tiene que hacer, consígase ácido muriático. Ese te faltaría. Le echo unas gotas de ácido a la sección transversal. Y usted ahí se sienta a esperar. No va a intentar en realidad. Tú le echas las gotas y si el material fue cementado, va a reaccionar y va a empezar a quedar oscuro. Y esa capa oscura va a ser la capa cementada. Pero ahí te decir que es cementado, ¿no? Claro, tú le vas a echar las gotas de ácido y te das cuenta al tiro porque se va a ennegrecer. Sí, porque tú no hay un ácido. Y si no se ennegrece, ¿qué le pasa a ese material? Contemplado. Usted es técnico, usted es terreno, usted es alambre, moneda y hacemos cosas. Dudas, por favor, consultas. Dudas, por favor. Fíjense. Los tratamientos asociados, lo que estábamos comentando, mira. El tratamiento térmico de los hipotectoides generalmente tiene esta condición, mira. Se calienta el material y de ahí se enfría. ¿Se fijan? Los hiperotectoides se mueven en otro formato, pero también se calientan y se enfrían. Generalmente, dato freak. ¿Qué pasa si el material tiene 1,5 pulgadas? ¿Cuánto tiempo lo tiene en el horno? 45 minutos. 45 minutos. ¿Se fijan? Aceros. ¿Por qué hasta un 2%? Porque esa es la última posibilidad de hacer austenita. ¿Se fijan? Y miren. Fundiciones. De 3 a 4. Como usted muy bien se dio cuenta, ¿qué va a pasar entre el 2 y el 3? En el eslabón perdido. Es decir, aquí lo que me están diciendo es que podría tener aceros fundidos. El acero fundido tiene un fin o un propósito especial. Los Guaralhoi son fundidos. Los AR500 son fundidos. ¿Se fijan? Entonces, ¿cuál es la gracia? Mira, todo lo que hemos hablado está enganchado a ese. ¿Sí?
Pero fíjate, ¿qué pasa si yo empiezo a agregar cosas? Mira, le voy a agregar cromo. Si le agrego cromo, ¿qué va a pasar con este acero en particular? Supuestamente yo le empiezo a dar una nueva propiedad, pero lo debo reflejar en el diagrama de hidrocarbono. Entonces, me conviene, un simple comentario, ¿me conviene que este sea un acero eutectoide si le voy a agregar cromo? ¿Qué piensa usted? Exactamente, no. Porque supone que si el acero es eutectoide, ya tiene la mejor combinación de propiedades mecánicas. Y usted además le va a agregar cromo. Si le agrega cromo, ¿va a mejorar esas propiedades? No. Va a mejorar una, pero va a empeorar otra. Como todo en la vida. Va a ganar algo, pero va a perder algo. ¿Me fijáis? Entonces, fíjate. ¿Qué me conviene entonces si le agrego cromo? Que sea un hiper o un hipo. Que sea un hipo. Porque si es un hipo y le agrego cromo, se va a comportar muy parecido a que si fuera un tectoide. Por ende, los elementos aliantes me ayudan o mejoran las condiciones. Porque va a depender del acero. Para no complicar. Entonces, fíjense. Los de baja aleación van a ser aquellos que tú vas a agregar elementos aliantes, pero la condición es que hasta el 8%. Y si tú le agregas más de 8, vas a saltar a alta aleación. Entonces la idea es que si tú reconoces un elemento aliante y sabes que está en más de un 8%, no tienes mucho que complicarte. Alta aleación. Es decir, o herramienta o inoxidable. ¿Cuánto carbono tengo aquí? Fíjate, usted pasó por las comillas prueba de chispa. ¿Cómo puede decir eso a esta altura? Rebobinemos, devuélvete. Sí, más de 8%. ¿Y cómo viste los destellos? ¿Viste los destellos, no? No. Entonces, ¿quién me dice eso? ¿Que tiene poco carbono? Obvio. ¿Se fijan? La idea es que, oye, esta asignatura no es una isla. No es la isla de la estructura cristalina, ni la isla de la prueba de chispa, ni la isla de propiedad mecánica. Estamos haciendo esto con Sancho García. Ojo, entonces fíjense. Poco porcentaje de carbono. Poco porcentaje de carbono. ¿Por qué? Porque ya no necesito tanto carbono, si el elemento aliante me va a ayudar. ¿Se dejan? El problema es como se le quita el carbono y se le agrega aliante. No, se supone que al que tiene poco carbono tú le agregas aliantes para mejorar cosas. ¿Ya? Se supone, claro, lo que pasa es que tú, a ver, condición muy simple, una acero de herramienta para que sea herramienta tiene que tener mínimo 0,3 de carbono. Por ende yo podría tener un acero que tuviera 0,3 y le agrego 10.000 cosas de elementos salientes y lo hago herramienta. O tengo un inoxidable y le echo poco carbono porque le eché 10.000 cosas de lo otro. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que mostramos acá? Aquí aparece los diferentes institutos o formatos de normalización para el caso de los aceros. Acá se dividen en dos grandes grupos. Aquellos que van a trabajar con las propiedades mecánicas y aquellos que van a trabajar con la composición química. Es decir, nunca se pusieron de acuerdo en ver cuál era la nomenclatura internacional. ¿Ya? Y en base a eso, a ustedes les genera un problema. Porque ustedes van a ver en el plano una sigla, y la idea es que la sigla que usted vea en el plano, usted sepa de lo que están hablando. Es ahí donde empiezan nuestros problemas. Segundo problema clásico, vas a pedir el material al proveedor. Oye, quiero un acero duro. ¿Qué tan duro? Así de duro. Entonces ahora, bajo ese criterio, ¿qué dice la propiedad mecánica? Oye, si el material resiste 10, necesito algo que resista 10. No me importa lo que tenga. 10. En cambio el otro me dice, no, mira, lo importante es lo que va por dentro.
Porque si reconozco el elemento aliante, inmediatamente sé las propiedades que podría tener este frente a otra cosa. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, la AIS y la SAE engancharon composición química. Sociedad de Ingenieros Automotrices, Instituto Americano de Hierro y Acero. La ACTM enganchó propiedades mecánicas. De hecho, la propiedad mecánica que enganchó fue tracción. Tracción. Mira, la UNS se colgó de la ICSAE por ende es química. Mira, esta no, esta se pasó. Mira, norma chilena. La norma chilena se enganchó a la americana, por ende la norma chilena también es de propiedades mecánicas y también es de tracción. ¿Se fijan? Y la DIN enganchó composición química. Entonces, ¿cuál va a ser lo interesante? Lo interesante va a ser que usted cuando trabaje en el formato del acero, usted tiene que identificar los aceros a partir de las normas. Entonces usted va a tener que hablar de normas asociadas a propiedades mecánicas y normas asociadas a composición química. ¿Se fijan? Por ejemplo, en el caso de la UNS, mira, G, aceros al carbono y aleaciones, series AIS y SAE. Lo dejaron igual. ¿Se fijan? Lo único que está diciendo esto es que si tú ves una letra G adelante, ¿qué va a decir tu neurona más rápida? De hecho va a ser, en teoría, acero al carbono y UNS. ¿Se fijan? ¿Dudas? Ahí se sabe. Ahora entendemos. Entendemos primero. Fíjate. ¿Qué es lo que me dice la ICSAE? La ICSAE lo que me dice, básicamente, es que todos los aceros, sin excepción, según la ICSAE, se van a clasificar por 4 dígitos. El primero me habla de la familia del acero, es decir, ¿qué va a tener el acero? En este caso, mira, si parto con 1, ¿qué es lo que tiene? Carbono. Mira, 3. Entonces, después me dice, el siguiente dígito me habla de la sumatoria de los elementos aliantes. Es decir, ¿cuántos elementos aliantes tengo? ¿Ya? Y los últimos 2 me hablan de la composición de carbono del punto de vista decimal. Es decir, 0,xx de carbono. Ejemplo. Mira, ejemplo. Bien 45. Ahora entendemos que no es una hora. Mira, 10:45. Mi neurona más rápida me dice que genéricamente hablando, esta es una aleación hipo. ¿Hipo qué? Hipotectónica. Por ende, ¿cuál es su propiedad mecánica más importante? Casi. Tenacidad. ¿Por qué tenacidad? Porque tiene menos de 0,8 de carbono. Pero ¿cómo 0,8? Sí, porque este número de esta es 0,45. Es un acero al carbono. ¿Tiene elementos aliantes? ¿Se fijan? ¿Cuál es la propiedad, José? Tenacidad. Es más blando. Fíjense. ¿Qué microestructura debiera haber? Blanco y azulado. Blanco y azulado. Se fijan que inmediatamente estamos reconociendo cosas. Mira. ¿Qué va a pasar si el acero tiene más de 0,99 de carbono? Como sigla tendríamos problemas. Porque no está en 4 dígitos, tendría que ser en 5. ¿Se ve? Mira. 1, 2,
3. Oye, no es fácil hacer aquí. 4, 5. 5. Entonces miren. 5. La diferencia respecto al anterior es que estos 3 dígitos, espérate, ¿cómo era? Así puede ser que no. 3 dígitos. ¿Ya? Entonces, con esos 3 dígitos vamos a enganchar los porcentajes de carbono. X, XX. Entonces, si hablamos de un acero, que fuera hipereutectoide en esta sigla, podrían partir todos, por ejemplo, del 10.100. ¿Qué esperarías tú ver del 10.100? Duro, pasillos blancos y achurados, ¿se fijan? Entonces ya estamos enganchando lo que estamos diciendo y además, estamos aprendiendo una sigla. Mira, aprendiste ICSAE. ¿Cuál es la UNS? UNS. Eso estamos diciendo. ¿Se fijan? Ya sabemos qué sigla. ICSAE, UNS. Fíjense. Si usted se da cuenta, cada numerito tiene elementos salientes. Lo interesante es que lo engancharon en 9 números. Y supuestamente tú tienes 110 posibles elementos aliantes. 110. ¿Y por qué de 110 posibles enganchamos solo 9? Y ni siquiera 9 porque tienen combinaciones. Entonces, eso quiere decir que algo en particular hacen estos elementos salientes sobre el acero. ¿Se fijan? Entonces, obviamente... ¿No se pueden juntar los números así también? ¿En qué sentido? En que una tiene cromo y también tiene Lo que pasa es que va a pasar bien. Eso mismo voy a decir yo, independiente del porcentaje de carbono, las primeras 2 siglas no se mueven, ¿cierto? No se van a combinar números. Exacto. De hecho, la gracia es que te vas a encontrar con números que, por ejemplo, dice el 4 genérico es molibdeno. Y mira el 8. Entonces te podrías topar con algún acero que tenga más elementos salientes aquí, pero si parte por 4 se llama acero molibdeno. Si parte por 8 se llama acero al níquel, cromo, molibdeno. ¿Sí? Entonces fíjense, si estos personajes son importantes es porque algo tienen que hacer sobre el acero. Ahí está. Por ende esta lámina es importante para usted. Porque esta lámina me va a decir, mira, esto hace esto sobre el acero. Por ejemplo, todos los que tienen cromo ayudan a la corrosión. El acero se corroe menos. Mira, se oxida menos. Tiene una templabilidad alta, es decir, si tú lo haces en cualquier medio, la dureza va a ser generalmente alta. Y además resiste altas temperaturas. Entonces, en teoría el cromo es un buen elemento. ¿Qué es lo que no te dice esto? ¿Porcentaje? 1, porcentaje. 2, ¿dónde falla? Fíjate que el cromo, el peor problema que tiene es el ion cloro. Es por eso que tú los aceros inoxidables no los ves mucho en el mar. No los ves mucho en ambientes costinos. ¿Te fijas? Porque el cloro se dedica a corroer y a oxidar al cromo. Y cuando el inoxidable está en un ambiente costero, es porque le agregaste otra cosa. Molibdeno. Eso es una opción. ¿Se fija? Entonces, aquí es interesante que usted sepa lo que hace. El molibdeno no puede ser, por ejemplo, el fósforo o el silicio, que también dice resistencia a la corrosión. Pero tiene que ver con generalmente el molibdeno, por su elevado punto de fusión, va a resistir más la oxidación que el oro. Se supone, mira, que el aluminio desoxida. Entonces, en teoría, el inoxidable debería tener aluminio. La lógica me dice eso.
Pero ¿cuál es el problema? El problema es que el aluminio, su temperatura de su punto de fusión es a los 670 grados. 670, y mira, y el molibdeno 2600. ¿Cuánto conviene? Claro. Entonces, mientras más alto sea tu punto de fusión, se supone que de manera para resistir más la oxidación. ¿Ya? Ahora, si el aluminio está oxidado, cambia la cosa. Porque si se oxida, su temperatura, su punto de fusión son 2300. Por eso que las selecciones de aluminio resisten muchas cosas. Acero al carbono. Fíjense. ¿Qué es lo interesante del acero al carbono? Solo 4 cosas. Mira. ¿Por qué es dúctil y homogéneo? Y lo que estábamos hablando de su propiedad mecánica. Generalmente la gran mayoría de los aceros al carbono van a ser hipo. ¿Te fijan? Mira. Si tú buscas la resistencia mecánica versus límite de fluencia, también es alto. Es decir, el acero al carbono resiste muy bien la tracción y la compresión. Mira. ¿Qué entiende usted por soldabilidad? La resistencia solda. Casi. La alta soldabilidad significa que el acero al carbono, no importa el proceso que usted use, no importa, se pega igual. Me equivoqué en el proceso de soldadura. Yo juraba de guata que era MIG. Y en realidad, no sé, era arco manual. Y se funcionó igual. O que era MAC. Se soldó igual. Eso es lo que está diciendo. Su gran soldabilidad. De hecho, cuando usted habla de soldadura, generalmente aparece una palabra mágica que es el carbono equivalente. Mira, si tiene tanto carbono equivalente se puede soldar o va a pasar esto o esto otro. ¿Se fijan? Mira, después tengo. Esto es interesante, ¿no? Fíjate usted. Eso está pasando. Tú puedes cortar comillas con llamas y no provocas partecita. Eso está diciendo. Porque esto implícitamente me está diciendo que lo que tú estás cortando son aceros al carbono. Y el acero al carbono implícitamente tú lo estás asumiendo que es hipo. Por ende las cantidades de carbono son bajas, por ende no hay más densidad. ¿Me fijas? Mira, resistencia a la corrosión. Tiene una adecuada resistencia a la corrosión. ¿Se fijan? Tengo una soldadura y la dejo enfriar al medio ambiente. ¿Qué tratamiento le hago? Una soldadura. Mira, Eso es un recocido. no, fíjate, hizo la soldadura su reja. ¿Qué tratamiento usted en teoría le debería hacer después? ¿Lo dejó enfriar al ambiente? Sí. Como lo dejó enfriar al ambiente, no hay energía residual térmica. Entonces, como no hay energía residual térmica, usted no le hace un normalizado. Usted no toma un revenido. Usted le hace un alivio de tensiones. Si tú vas a soldar una reja, la neurona más rápida, la teoría me dice que voy a soldar la reja y si no aplico ningún tratamiento extraño, lo siguiente que tengo que hacer es un alivio de tensiones. Acuérdate que es energía residual mecánica. ¿Ya? Tratamiento térmico de baja temperatura. De hecho, la AWS, que es la norma de la soldadura, no te habla de alivio de tensiones, te habla de post-calentamiento. Lo mismo, te habla de post-calentamiento. Entonces, fíjense. ¿Profe? Sí, ¿Y por qué se llama acero al carbono si tiene bajo cómo se está quedando? porque se supone que da las propiedades interesantes del carbono. Por eso. Independiente de que su contenido sea bajo, se supone que eso es la mayor influencia. Si nos remontamos un poquito más atrás, acuérdate que el acero al carbono, ¿qué es lo que hacía? El acero al carbono, básicamente, tú le agregaste el carbono para sacar el oxígeno del hierro. Tú le pedías eso. Y como efecto secundario se quedó. Y se dieron cuenta que mejoró, por ende no necesita tanto carbono. Por eso la serie 1 se llama acero al carbono. Ah, importante. Hay algunos aceros al carbono
hay algunos aceros al carbono que tienen elementos aliantes. Por ejemplo, existe la serie 11, la 13 y la 15. ¿Qué significa eso? El 1 acero al carbono, pero el siguiente dígito no es 0. Entonces tú le agregaste algo más a ese acero al carbono, pero cuya suma le dan dentro del acero al carbono. Por ejemplo, los aceros al manganeso, es decir, aquellos aceros que tienen manganeso, se reconocen con la serie 1. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a pasar con eso? Por ejemplo, si usted alguna vez ha trabajado en un torno, usted trata de tornear ese tipo de acero, el acero al carbono tradicional va a salir la viruta y va a ser larga. Y vas a ver que es largo, tú ves que esto se mueve y termina nunca. En cambio, los aceros que tienen manganeso, la viruta es cortita, como una espina. ¿Te das cuenta que la viruta es muy corta? Y esa viruta corta es señal de que el manganeso se agregó ese acero por un propósito. Ese propósito fue que tú le agregaste el manganeso a ese acero para contrarrestar el azufre. Como había mucho azufre, tú le agregaste el manganeso para que el manganeso se adheriera al azufre. Eso está muy diciendo. ¿Ya? Interesante acero al carbono. ¿Cuál es acero al carbono para nosotros? Cualquier cosa que parta con 1. ¿Cuál va a ser la diferencia? Generalmente el contenido de carbono me va a echar dureza y con los elementos eléctricos que voy agregando me va agregando más dureza. Si tengo un 10-20 y tengo un 11-20, ¿cuál debe ser más duro? El 11-20. ¿Se fijan? Eso es lo que estamos diciendo. Formato ASTM y o norma chilena. Mira. Fíjate que esta es la norma ICSAE. Esta es la norma chilena. Fíjate, la norma chilena me habla de A, X, y Y y otras letras. Interesante, XX, mi esfuerzo máximo de tracción. Fíjate, II, mi límite elástico o mi esfuerzo de fluencia. Entonces, en Chile aparecen 3 siglas: el A3724, el A4227 y el A5234. ¿Qué es lo que me dicen eso? Es la resistencia mecánica en tracción. Fíjate, A3724, A 0. 37, el esfuerzo máximo. ¿Hasta dónde me sirve? Entre el 24 y el 37. ¿Y para qué lo voy a usar? Lo voy a usar para estructuras y se puede soldar. Por eso que ES es estructura soldable. Y el H es hormigón. Desgraciadamente en Chile la mayoría de los aceros se manejan en estructuras y construcción. Eso es lo que estamos diciendo. Generalmente si yo necesito un acero especial, no importa. ¿Ya? Ahora, miremos este cuadrito. Esto es interesante porque me habla de 37 kilogramos fuerza por metro cuadrado. ¿Ya? Y el equivalente es muy parecido al megapascal. Entonces mira, porcentaje de alargamiento. ¿Qué entiende usted con eso? Lo que se va a estirar. Si tengo una viga de 6 metros, ¿cuánto se estira? ¿Estás seguro? Lo que pasa, no, ojo. Lo que pasa es que este alargamiento está pensado en la probeta de tracción. ¿Te acuerdas que la probeta de tracción tenía 50 milímetros 2 pulgadas? Entonces lo que está diciendo esto es que esa probeta del A3724, esa probeta del A3724 se estira un 22%. Entonces lo más probable es que la viga que tú estés trabajando o la plancha que usted esté trabajando no se va a estirar un 22%. Va a ser un poquito menos. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Ya? Entonces fíjense. ICSAE, UNS, norma chilena. ¿Cuál sería la ACTM? La ACTM habla de